Estás escuchando Radio UMH. En esta segunda parte de nuestro programa, Punto de Anclaje, que como sabéis se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la vamos a dedicar a la seguridad vial. Y es que los accidentes laborales de tráfico se han convertido en un riesgo importante de mortalidad. Nos visita hoy en nuestros estudios de radio Raúl Chilet. Raúl es director técnico del grupo OTP, Oficina Técnica de Prevención, con quien la universidad tiene contratada la especialidad de Medicina del Trabajo. Bienvenido a nuestro programa, Raúl. Hola, buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Raúl, ¿qué problema plantean hoy en día los accidentes de tráfico en el ámbito laboral? Bien, pues me vas a permitir que para identificar o concretar un poco el problema te hable o te dé algunos datos, ¿no? A nivel mundial, pues se calcula que cerca de 1.240.000 personas sufren un accidente de tráfico y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales, ¿vale? Además, los accidentes de tráfico pues, son la octava causa de muerte a nivel mundial y la primera, es un dato importante, y la primera para los jóvenes de entre 19 y 29, de entre 15 y 29 años, ¿vale? Uh-huh. Ya aterrizando en nuestro país, por aquello de que a nivel mundial nos queda un poco lejos, las cifras que tenemos vienen desde 1960. El dato más escalofriante se dio en 1989 con cerca de más de 9.000 fallecidos, que se dice pronto, ¿vale? Sí. Nuestra cifra inferior o más limitada fue en 2013, hace 4 días, entre comillas, que fueron 1.680 fallecidos, y en 2014 tuvimos un pequeño repunte a 8 fallecidos, ¿no? Con lo cual los datos asustan un poco. Sí, impactantes al menos, sí. Sí, luego ya si bajamos al ámbito laboral, ¿no? Es un poco el que nos ocupa principalmente a nosotros como servicio de prevención, pues del casi 500.000 de accidentes de trabajo, pues aproximadamente más de 50.000 son accidentes laborales de tráfico. Es decir, que nos vamos a la cifra de que más del 10% de la siniestralidad laboral en nuestro país es debida a los accidentes de tráfico. Pues lo que podemos imaginar, Francisco, estos datos, pues eso, nos plantean que los accidentes de tráfico en el ámbito laboral son un factor importante y a tener en cuenta, ¿no? La siguiente pregunta que te voy a plantear es obvia, ¿no? ¿Cómo podrían evitarse estos accidentes? Bueno, pues nosotros en su momento, hace ya muchos años, también nos hicimos esa pregunta, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, ¿cuál es su causa, ¿no? ¿Cuál es su origen? Para saber dónde atacar hay que ir a ese origen o a esa causa o a esos factores, ¿no? En este sentido, después de conocer estadísticas, datos y analizar el problema, pudimos ver que los factores se podían agrupar en 3 bloques o tipos, ¿no? Uno era el factor vía, ¿no? El factor de la vía, en qué influía la vía en ese accidente de tráfico. Otro era el factor del vehículo. Y por último, y más importante, era el factor humano, ¿no? Dentro de los factores de la vía te puedes imaginar, ¿no? Hablo respecto al estado del pavimento, señalización vertical, horizontal, iluminación, ¿vale? Esto va a influir, ¿no?, en que se produzca un accidente e incluso en su gravedad. Y por otra parte también el factor vehículo, pues es evidente, ¿no?, que conduzcamos un coche más o menos antiguo, que incorpora unos sistemas de seguridad u otros, y que ese coche además lo mantengamos de manera más o menos correcta. Esto de la crisis afectó a todos los sectores y también al dinero que nos gastábamos en mantener nuestro en el mantenimiento, claro. Y esto es importante, ¿vale? Pero bueno, este factor vía y este factor vehículo son importantes, pero el factor más relevante, ¿vale? La DGT nos hablaba de que entre el 70 y el 90% de los accidentes de tráfico tiene como principal causa el factor humano, ¿vale? El factor humano no deja de ser ese factor más importante. Es evidente por los datos, ¿no?, porque es el 70 y 90%, ¿vale? Nosotros, precisamente, lo que hicimos fue centrarnos en ese factor humano. Pensábamos que era la diana a la que había que apuntar para reducir esta siniestralidad vial laboral. Y en ese factor humano nos centramos en dos vertientes, por así decirlo. En una parte nos centramos en la sensibilización y concienciación de los conductores, intentando evitar pues conductas imprudentes, ¿no?, que todos conocemos. Todo el mundo sabemos que no tenemos que utilizar los dispositivos móviles, o sea, la teoría la tenemos sabida y clara, pero sin embargo sabemos que se hace mucho uso de ellos, por ejemplo, ¿vale? Entonces la sensibilización y concienciación era para nosotros un factor importante. Y por otra parte también importante el mantenimiento y adquisición de habilidades por parte de los conductores, ¿vale? Habilidades que nos hagan reaccionar de forma correcta
frente a situaciones que a lo mejor no estamos muy habituados a que nos ocurran en la carretera, pero que en caso de que nos ocurran, pues si no sabemos reaccionar van a suponer pues ese accidente, ¿no? Entonces, trabajando en estas dos líneas de sensibilización, concienciación y mantenimiento y adquisición de habilidades, pues desde el grupo OTP lanzamos una campaña formativa y, por una parte, incidíamos en la sensibilización, dando participación a personas con discapacidad precisamente derivada de accidentes de tráfico, con el fin de llegar, por así decirlo, ¿no? De llegar a esos trabajadores, y, por otra parte, haciendo uso de un simulador de última generación que permite pues reproducir multitud de situaciones, ¿no? Y de esta forma el alumno puede practicarlas en un entorno pues totalmente controlado y seguro, de forma que cuando se le dé la situación real pues sepa cómo reaccionar. Y esa es un poco la idea de la campaña y las líneas de actuación de la misma. ¿Trabajáis con un simulador entonces para la formación? Sí, correcto. Llevamos trabajando... Dime, perdón. Sí, no. Quería plantearte cómo surgió esta idea y de trabajar con el simulador y desde cuándo lleváis trabajando con él. Vale. Bueno, llevamos trabajando como tal desde principios de 2015 y la verdad es que ha tenido una gran acogida a nivel empresarial e incluso en otro tipo de ámbitos, a nivel social, ¿no? Me refiero, lo hemos llevado a empresas puramente dichas, pero también a otro tipo de entornos no tan laborales como pues colegios o universidades, ayuntamientos, etcétera. La verdad es que ha tenido muy buena acogida. Desde 2015 llevamos haciendo este tipo de prácticas. Y luego me preguntabas cómo surgió la idea, ¿no? Efectivamente. A ver, la idea, por una parte, surge en cuanto a los datos que comentaba, ¿no? A ese 10% de siniestralidad laboral derivada de los accidentes de tráfico. Eso te hace levantar un poco las orejas y decir, uy, aquí hay un nicho, hay una parte que hay que trabajar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, tampoco hay que olvidar el requerimiento legal, es decir, lo que nos habla, lo que nos pide, lo que nos exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Que dice que todo trabajador debe recibir formación en todos los riesgos que puedan tener en su puesto de trabajo, y este lo es, ¿vale? Y que esa formación debe ser teórica y práctica. Y en esta palabra es donde radica un poco esa práctica, pues difícilmente, si no se hace a través de un simulador como el que disponemos, pues es difícil, ¿no? Porque ya el siguiente paso es ir a un circuito abierto, o sea, un circuito real, más o menos controlado, y ya es complicado, ¿no? Por eso decidimos ponernos en marcha. También es verdad, tampoco hay que obviarlo, que campañas lanzadas de inspección de trabajo pues han contribuido en gran medida a visualizar este problema, ¿no? Y que también pongamos el foco en él. Claro, a ponerlo de manifiesto. Eso es. ¿Cuál es vuestra experiencia con las empresas en las que habéis utilizado el simulador como formación y cuál ha sido el feedback que habéis obtenido? Bueno, pues las empresas con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar, la verdad es que han mostrado su sorpresa rápidamente, incluso los trabajadores, porque lo ves, ¿no? Allí a pie de simulador, nunca mejor dicho, rápidamente vemos la sorpresa, ¿no? El impacto que supone sobre los trabajadores, ¿no? Porque no es una formación al uso, por así decirlo, los trabajadores están acostumbrados a un aula, a una charla, con una diapositiva y tal. Entonces, cuando introduces el factor simulador, es el juguetito, ¿no? Ese simulador permite pues utilizar esas mecánicas de juego, ¿vale? En un entorno no lúdico, como es el laboral quizá, y de esta forma pues se potencian pues la motivación, la concentración, el esfuerzo, el compañerismo, ¿no? Valores que se la hace dan... más atractiva quizá también la formación. Eso es. Se trata, la verdad es que de una potente herramienta para sobre todo influir, ¿no? Y concienciar y llegar a ese trabajador. ¿A qué sectores, si es que existe algún sector específico, está dirigida esta formación con simulador? Raúl. Vale, pues aquí tengo que ser muy rotundo. A todos. Tal cual, a todos. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que los datos que comentaba, ¿no? Anteriormente, en esos datos se incluyen los accidentes, por una parte, en misión o en desplazamiento, es decir, durante la jornada de trabajo, pero también los accidentes in itinere, es decir, yendo o viniendo del trabajo. Por tanto, los accidentes in itinere yo diría que están presentes en la totalidad de las empresas de los sectores. Correcto. Por tanto, en todas. De hecho, la DGT ha tenido una campaña reciente dirigida a los accidentes in itinere. Sí, así es. Entonces, sí que es verdad que hay empresas que
que por su sector de actividad, mensajería, repartidores comerciales, pues sí que es más evidente que hay más riesgo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si no recuerdo mal, vosotros disponéis de 4 campus. Correcto. Y tenéis trabajadores, compañeros, que se mueven o se desplazan entre campus, ¿no? Intercampus, y esto no deja de ser unos desplazamientos en misión o durante la jornada, que es decir, que se necesitan para desarrollar su puesto de trabajo, las tareas de su puesto de trabajo. Y puede parecer que la universidad este tipo de riesgo o este tipo de desplazamiento no es habitual, y sin embargo sí que lo es. Es decir, hay muchas actividades que en principio pensamos que no afecta, pero todo lo contrario. Siempre hay algún tipo de desplazamiento en misión o por motivo de la tarea, no solo para ir y volver del trabajo, y entonces aparece, ¿no? Entonces, la respuesta aquí, incidir en que para todo tipo de actividad. Para todo el mundo. Sí. ¿Qué capacidades, Raúl, se adquieren o se mejoran con el simulador? Bueno, yo creo que sobre todo lo que se adquiere con el simulador es práctica en situaciones a las que no estamos acostumbrados a enfrentarnos, ¿vale? Nosotros pasamos para sacar un carnet de conducir por un proceso de teoría, luego una serie de prácticas en autoescuela, luego nos lanzan a la vida real y conducimos. Muy bien. Pero normalmente los trabajadores o la gente tienen desplazamientos siempre muy similares, a las mismas horas del día, o sea, en un entorno bastante controlado. El problema viene cuando en ese entorno o en esos desplazamientos más o menos habituales nos aparece un factor no habitual. Correcto, un imprevisto. En la zona de Levante, en el arco mediterráneo en lo que nos encontramos, estas lluvias que de repente parece que se acaba el mundo, y aparecen estos charcos que no solemos ver jamás en todo el año, pero aparecen unos charcos así tremendos. Y podemos tener la situación del aquaplaning, por ejemplo. Pues a lo mejor en otras ciudades están más acostumbrados a esto, pero aquí no. Entonces no estamos acostumbrados a reaccionar frente a una situación de aquaplaning de nuestro vehículo. Con el simulador lo que se pretende es que sí que lo estemos, que sí que sepamos cómo reaccionar frente a esta situación imprevista. Y por tanto lo que se adquiere son estas habilidades frente a este tipo de situaciones que pueden aparecer y que por desgracia son muchas veces la causa de estos accidentes de tráfico, ¿no? Muy bien, Raúl, pues nos queda decir que el próximo día 2 de junio y a través del área de prevención de riesgos laborales vamos a disponer, gracias al grupo OTP, que nos van a traer un simulador aquí a la universidad. Se anunciará a través del Vicerrectorado de Infraestructuras cuáles serán las horas disponibles y dónde estará ubicado este simulador, para que todas aquellas personas de personal de la universidad e incluso alumnos puedan hacer uso de este simulador y puedan recibir algo de formación en lo que nos acaba de exponer Raúl Chilet, experto en seguridad vial. Raúl, solo me queda agradecerte tu presencia en nuestro programa. A vosotros, siempre es un placer aportar el granito de arena en este sentido. Un placer. Muchas gracias. Ha estado con nosotros en nuestro programa A Punto de Anclaje Raúl Chilet, director técnico del grupo OTP, Oficina Técnica de Prevención. Hasta aquí el programa de Punto de Anclaje de hoy. Nos escuchamos en junio y para más información sobre el área de prevención consulta la web prevención.umh.es. Hasta pronto.